quiero tratar con vosotros un tema que durante esta semana estuve trabajando y estuve meditando también, y es justamente si hay algo que la Biblia afirma, sobre todo a los creyentes, al pueblo de Dios, es que no estamos exentos de las tragedias que ocurren. No estamos exentos del sufrimiento, por ejemplo. No estamos exentos del dolor. Es decir, nadie en esta sala seguramente pueda decir yo estoy libre de todo eso porque yo conozco a Cristo. Y si lo dice es que no ha entendido el Evangelio. Pero realmente no estamos exentos a circunstancias difíciles, a momentos en los cuales inclusive podemos inclusive dar la espalda a Dios y lanzar preguntas al cielo y no encontrar respuesta, ¿no? Y desesperarnos, agobiarnos, en muchos casos tomar decisiones impulsadas en ese momento por nuestras emociones y sentimientos. Y yo pensando esto en esta semana, quería realmente ver qué es lo que la Biblia afirma sobre esto, qué es lo que la Biblia nos dice y nos enseña con respecto a cómo debemos vivir en base a estas circunstancias que nos ocurren. Por eso mi intención es que cuando nos toque atravesar por ese valle de sombra podamos recordar tres cosas. Tres cosas son las que el día de hoy yo quiero que podamos juntos recordar y reflexionar en ellas, ¿vale? Tres cosas que, por cierto, el apóstol Pablo escribió en su carta, en la epístola a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y guiado por el Espíritu Santo es lo que recomienda, ¿vale? Quiero que me sigas ahí. Va a salir en pantalla seguramente también. Lo estoy leyendo en la Reina Valera, ¿vale? Así que es un poquito la más tradicional, así que seguramente la mayoría lo tendremos. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿vale? Y vamos a meternos un poquito en el contexto de lo que ocurre aquí, ¿de acuerdo? Cuando tú estudias la epístola a los Corintios, es una iglesia que, vamos, telita, ¿vale? Yo estoy convencido de que seguramente el apóstol Pablo, el día de hoy, tuviese que cambiar la iglesia de Corintios por la de Rosas, no lo duda. Porque las cosas que ocurren ahí son impresionantes. Hay división, hay inmoralidad sexual, algunos están teniendo relaciones sexuales con las esposas de sus padres. O sea, una tragedia está ocurriendo en esta iglesia constantemente. Creo que es una de las epístolas donde el apóstol Pablo da más indicaciones que en otra epístola y luego hace otra segunda. Inclusive afirman algunos teólogos que hay inclusive hasta una tercera, ¿vale? Porque las circunstancias que ocurren aquí, la verdad es que son terribles, terribles, impresionantes. Pero fíjate, el apóstol Pablo ama esta congregación. El apóstol Pablo fundó esta congregación en uno de sus viajes. Y mira cómo empieza por cierto, estamos en el final de la epístola, ¿vale? Yo estoy haciendo un poco el contexto de lo que ocurre aquí. Pero fíjate cómo empieza. Dice, así que hermanos míos, amados, mis amados hermanos. Pablo ama a esta congregación a pesar de las circunstancias de las cuales él ha tenido que oír, porque ahora mismo él probablemente se encuentra en Éfeso y está escuchando noticias que ocurren en esta congregación que él fundó, que él estableció. Evidentemente con el poder del Evangelio. Pero las noticias no son alentadoras. Hay problemas inclusive en cuanto a los solteros también, ¿no? Porque muchos, él dice, creo que en el capítulo 5, no recuerdo bien, pero él afirma, ¿no? Para mí sería grato que todos realmente fuesen, no dice literalmente soltero, pero que todos se pudiesen preservar para que así pudiesen servir al Señor sin ningún impedimento, por así decirlo. Pero luego dice, pero yo sé las necesidades que cada uno de vosotros tiene, así que es mejor también que se case. ¿Por qué? Porque muchos estaban solteros y seguramente no tenían o no estaban firmes en el compromiso del matrimonio y hacían de las suyas por ahí.
Y todas estas cosas yo puedo llegar a entender inclusive el corazón que tiene el apóstol Pablo por esta congregación. Una congregación que ya os digo, es difícil, muy complicada, ¿vale? Por eso a veces cuando escucho a algunos hermanos decir que les gustaría volver a los tiempos de la iglesia primitiva, yo digo, madre mía, se nota que no ha leído Primera y Segunda de Corintios. Porque es una iglesia que tristemente es así. Están pasando situaciones muy, muy duras y terribles. Y Pablo en ese sentido dice, amados hermanos, mis amados hermanos, os amo, os tengo aprecio. Me duelen las circunstancias en las que vosotros os encontráis a causa de no hacer, o mejor dicho, a causa de no haber de alguna manera estado firmes, porque esto es lo que luego va a decir, firmes y constantes en la obra de Dios. Y esto, a nuestros días, es un llamado también para que nosotros podamos hoy reflexionar con respecto a esto. Frente a todo esto, el apóstol Pablo dice, lo primero, estad firmes. Firmes. Firmes tiene dos connotaciones. Por un lado, evidentemente Pablo en este caso, previo al capítulo 15, está hablando un poquito acerca de la resurrección, ¿vale? Pero ¿firmes en qué? Es la pregunta. ¿Firmes en qué? ¿Y cuándo algo está firme realmente? Evidentemente firme sobre todo en la doctrina que ellos han aprendido por parte del apóstol. Estad firmes en las enseñanzas que yo os he dado. Estad firmes también en la palabra de Dios. Por lo tanto, el estar firmes a día de hoy, nuestros hermanos, tiene que ver con estar firmes en la palabra de Dios. Y sabéis una cosa, cuando estamos firmes en la palabra de Dios, vamos a estar firmes en todo lo demás. Si tú hoy tienes una verdadera y genuina relación con la palabra de Dios, créeme, vas a estar firme en todo lo demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a inundar aliento, nos va a inundar fortaleza, nos va a revelar la sabiduría de Dios. Pero ¿sabéis qué ocurre? Tristemente, muchas veces no estamos firmes en la palabra de Dios. Por eso ocurre lo que ocurre. Por eso tomamos decisiones en base a nuestras circunstancias. Por eso muchas veces renegamos, inclusive llegamos a culpar a Dios. Por eso muchas veces tomamos decisiones en base a nuestros sentimientos y lo que nos ocurre. ¿Por qué? Porque no nos estamos alimentando de la fuente espiritual, de la cual mana sabiduría. Y la tenemos al alcance. Y no estamos firmes en la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo primero que dice es estar firmes en la palabra de Dios. Y esto es un reto. Esto es un reto. Porque si no estamos firmes en la palabra de Dios, tristemente vamos a llevar vidas espirituales mediocres. Si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, si tú y yo no tenemos una relación íntima con su palabra, van a pasar de aquí a 10 años, como ocurre muchas veces, y estaremos con las mismas historias, con los mismos problemas, hablando siempre de lo mismo y cargándonos siempre más. ¿Por qué? Porque no estamos firmes en la palabra de Dios. Firmes, firmes. Por otro lado, firmes tiene que ver con resistir, con aguantar, porque van a haber problemas en este mundo, van a haber circunstancias que nos quieran tumbar. La vida es, vamos a decirlo claro, la vida es muchas veces difícil. Y como dije al principio, los creyentes, por haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no estamos exentos de las circunstancias que ocurren. Pero muchas de las circunstancias que también nos ocurren es problema por no haber estado en lo primero, firmes en cuanto a la palabra de Dios. Porque hemos tomado decisiones en ocasiones, muchas de ellas, en base a nuestra sabiduría propia. Pero el apóstol Pablo, entiendo que en ese sentido, estas dos connotaciones, firmes por un lado, estar en la palabra de Dios, pero también firmes. ¿Firmes qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver, perdón? Con resistir, con aguantar, con soportar. Fíjate, cuando era más pequeño, tenía más o menos 10 años y estaba jugando en varios equipos de fútbol allí en Perú. Y yo sé quién no parece, ¿vale? Pero en esa época era más delgado, era delgadito, era un palo. De verdad, era un palo. Y yo siempre he sido lateral o extremo izquierdo. O sea, siempre iba por la banda, subía y corría. Ahora ya no subo ni bajo. O sea, me quedo en una punta nada más porque me falta el oxígeno. Y cuando jugaba en los equipos, yo tenía, o sea, no era aquí tampoco Messi ni nada de eso, ¿no? Pero no era malo, era regularmente normalillo, era tirando para bueno, ¿vale?
Pero yo tenía una dificultad. Como era muy delgadito, cuando venían otros y me querían quitar el balón, solamente me hacían así, me tacleaban con el hombro y yo caía. Caía fácilmente, sin ningún tipo de aguante, de soportar. ¿Qué ocurre? Una vez invito a mi papá que me vea, invito a mi padre nunca, prácticamente nunca, me acuerdo solamente de esa vez, pero invito porque él era, creo que lo dije alguna vez, él era camionero también y estaba pues siempre viajando y eso, ¿no? Pero bueno, invito un día a mi papá a que me vea el fútbol. Estábamos en la liga, en una liga de barrio creo que era, y él viene. Y él evidentemente me ve y claro, yo me iba siempre por velocidad, me escapaba de mis rivales, pero como el rival me dé simplemente un hombro así, o me tire un poquito del cuerpo, yo ya volaba por los aires. Entonces un día mi papá ve y se enfada conmigo y me dice, pero ¿cómo que no aguantas? ¿Que cómo te van a tumbar de tal manera? Y yo digo, pero ya, yo digo, ¿qué quieres que haga? ¿No? O sea, tampoco puedo hacer aquí milagros. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, yo te voy a enseñar a partir de ahora a que soportes el peso de otros encima. Y yo pensé que era broma. Pero bueno, el lunes nos levantamos pronto y empezamos a trabajar eso. ¿Qué ocurría? Que no es lo mismo aguantar el peso de un jugador de fútbol de tu edad que aguantar el peso de un hombre de más o menos, en ese momento creo que tenía 40 y pico de años, que por cierto, mi padre, si me veis así, mi papá era igual el doble, creo. Y aguantar su peso y poco a poco intentar moverlo a él. Pues así todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que llegó un momento en que empecé realmente a soportar cada vez más el peso. Todos los días íbamos trabajando esta actitud. Y de ese momento pues empezaba yo a cubrir el balón. Por eso ahora que juego es muy difícil que me quieran robar el balón, porque ya sé cubrirlo. Ahora aparte que ya tengo más masa también. O sea que ya es más complicado, ¿no? Pero ¿sabéis una cosa? Esto me hace recordar a lo que el apóstol Pablo está diciendo también. Que no importa, o mejor dicho, que no sabemos cuántos golpes van a venir en cuanto a nuestra vida, cuántas circunstancias difíciles vamos a atravesar. La gran pregunta es, ¿cómo la vamos a soportar? ¿Cómo vamos a resistir a ello? ¿Verdad? Puedes resistirlo de dos maneras. Echándole la culpa a otros, bueno, de varias maneras, ¿vale? Echándole la culpa a otros, echándote la culpa a ti, diciendo, este mundo no me entiende, el ser el gran incomprendido de la vida, o realmente alimentarte en la fuente de la cual mana sabiduría, alimentarte en el refugio donde siempre vas a estar bien cubierto, guardarte de alguna manera en la presencia de Dios, donde Él de alguna manera va a sustentar todo lo necesario para tu vida. Entonces, tenemos dos maneras de ver esto, firmes. Lo primero que te quiero decir es que, hermanos, hermanas, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Hoy más que nunca, firmes en la palabra de Dios. Porque de lo contrario, vamos a ser bebés. De lo contrario, no vamos a llevar vidas espirituales de personas maduras. Y de lo contrario, evidentemente, van a pasar los años y tristemente lo único que vamos a hacer es prácticamente nada. Simplemente estar en las mismas situaciones, con los mismos problemas y diciendo siempre lo mismo. ¿Conocéis personas así? Yo conozco unas cuantas. Menos mal que en esta iglesia no pasa, ¿vale? Pero yo conozco unas cuantas que siempre quedas con ellos y siempre están en los mismos problemas. Siempre te están contando la misma historia. Siempre está con lo mismo. ¿Por qué? Y le preguntas, ¿cómo está tu relación con la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Qué Biblia? ¿Está empolvada ahí en un cajón o lo que sea? ¿Verdad? Por eso lo primero que te quiero decir es estar firmes y resistir. Porque si estás firme en la palabra, vas a poder resistir también aquello con lo cual seguramente tarde o temprano te va a golpear en algún momento. Lo segundo que el apóstol Pablo dice, primero dice firmes, lo segundo que dice constantes. ¿Verdad? Firmes y constantes. Y aquí también tenemos otro problema nosotros. Porque no solamente basta con estar firmes, sino que también tiene que ver con lo segundo, con perseverar. Y aquí todos tenemos un problema con el tema de perseverar. No sé tú, pero hay personas que, por ejemplo, se apuntan al gimnasio un día, ¿verdad? Y están ahí 3, 4 horas, el primer día están con unas agujetas de,
impresionantes y va el segundo día y vuelve a hacer lo mismo y está con las agujetas impresionantes, pero ya el tercer día es como que mejor voy a descansar, mejor voy a tomármelo un poco más así, ¿verdad? Y luego te das cuenta que han pasado 3 meses y no vas al gimnasio, y luego te das cuenta por qué esto está tan flácido, ¿verdad? Justamente porque la perseverancia es una de las cosas que ataca constantemente al creyente. Si esto lo llevas un poquito al plano espiritual, ocurre lo mismo. Volvemos con el tema de la palabra de Dios. Tú te propones hoy, por ejemplo, hoy sales de este culto y dices, pastor, yo voy a empezar a leer la Biblia, yo voy a empezar a nutrirme de la palabra del Señor. Ocurre un día, 2, 3. ¿A alguien le ha pasado esto? A mí me ha pasado, he de confesarlo. A mí me ha pasado. Pasa el cuarto, mejor me quedo 10 minutos más en la cama. Uy, que ya me están llamando en el móvil. Uy, que la comida, que tengo que hacer la comida, la comida para los chicos. Uy, que tengo que ir a entrar pronto al trabajo. Uy, que estoy cansado, ya es de noche. Mañana la leo, de verdad. Mañana no falta, mañana no falla. Y así te tiras otros 3 o 4 meses. Y vuelves al inicio de todo, por falta de perseverancia. He conocido muchos chicos, por ejemplo, que han dejado carreras universitarias a mitad de curso. ¿Por qué? Porque vino el golpe y no pudieron resistirlo, porque la vida universitaria muchas veces es dura. Vino el golpe, no lo pudieron resistir y abandonaron a mitad de camino. Le preguntas, ¿por qué abandonaste? Al final no te saben ni siquiera decir por qué. Porque no hay perseverancia, no hay un proceso. Y esto es en lo cual el hombre, y más que nada hoy en este tiempo, tenemos un problema. No nos gustan los procesos. Estamos en el tiempo donde las cosas tienen que ir ya, rápido. El último iPhone, la mejor cámara, y no nos gusta involucrarnos en los procesos. Pues déjame decirte una cosa. Si no somos perseverantes, si no estamos sometidos al proceso de Dios, lo más probable es que sigamos siendo bebés espirituales. No estamos firmes, no estamos siendo perseverantes. Y fíjate lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios. Vosotros no estáis firmes ahora. Y tampoco, por otro lado, sois constantes. Pero yo os amo y quiero, mi deseo para vosotros es que vosotros seáis justamente eso, firmes y constantes en ese sentido. Tengo otros más ejemplos con respecto a perseverancia. ¿Cuándo? Yo ahí me involucro. Pero es que en esta iglesia no se puede porque siempre digo, voy a empezar la dieta el lunes. Y luego vienen y me invitan a barbacoas. Es que esto no puede ser, ¿verdad? Por cierto, el sábado hay reunión de hombres. Habrá una barbacoa también. Madre mía, yo no sé cómo vamos a salir de esta situación. En esta iglesia no se puede hacer dieta porque cada vez hay más. Ayer estuve con los jóvenes igual, barbacoa. O sea, fíjate, hay muchos. Si te das cuenta, hay muchas áreas en nuestra vida que dejamos para después. El lunes empiezo con la dieta, el lunes empiezo con el gimnasio, el lunes empiezo a estudiar, el lunes empiezo a leer la Biblia, el lunes empiezo a orar. Y nos dura muy poco. ¿Por qué? Por lo primero, no estamos muchas veces firmes. Fíjate lo que dice Lucas 18, del 1 al 8. Dice, es la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice lo siguiente. Esto está hablando el Señor Jesús, ¿vale? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Fíjate estas dos preguntas. La primera dice, ¿acaso Dios, el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Que claman a él de día y de noche. Qué curioso, ayer tuvimos velada de oración aquí. Que claman a él de día. Y no se trata simplemente de venir a una actividad, entenderme, por favor. Esto tiene que ver con una vida espiritual. Día y de noche, todo el tiempo. No eres creyente solamente cuando vienes a esta iglesia o este local, sino fuera también.
día y noche. Perseverancia, constancia. Y el mismo Señor Jesús se compara con un juez injusto. Si un juez injusto puede darle el favor a una persona que es constante, que constantemente está pidiendo justicia por algo, y que ni respeta a Dios ni respeta a hombres, les hace justicia, ¿cuánto más yo que soy un juez justo? ¿Cuánto más yo que os amo y sois mis escogidos? ¿Cuánto más yo voy a hacer por vosotros? Pero justamente ahí fallamos, en que no somos perseverantes en nuestra vida espiritual. No somos perseverantes en la oración, no somos perseverantes en venir, por ejemplo, a un acto como este, con lo cual la Biblia ya nos enseña que tenemos que congregarnos, ¿verdad? No somos perseverantes, no somos constantes. Nos termina fallando. Constancia es lo que nos falta en ocasiones. Dice el versículo 8, hallará fe. El versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Mi pregunta es, hermanos, hermanas, ¿hay hombres y mujeres de fe aquí en esta iglesia? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Hay hombres y mujeres de fe? ¿Cómo está tu fe hoy? Esa es la gran pregunta. No es para que me respondas, es para que reflexionemos. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿De qué tamaño está tu fe hoy? ¿Tienes una fe que ha madurado con el tiempo? ¿O tienes una fe inmadura que se ha quedado en el tiempo, mejor dicho? ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Cómo está realmente tu fe? Pues con la poca o mucha fe que hoy tengas, que hoy hayas traído a este lugar, a este encuentro, lo que también te quiero decir es que tenemos que entregársela nuevamente al Señor. Tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que empezar nuevamente. Porque la gran victoria del enemigo, la gran victoria de Satanás, es justamente el hecho de que nosotros nos quedemos tal y cual somos, que no haya cambio en nosotros. Perseverancia, perseverancia. Mirad lo que dice René Descartes. Este es un filósofo que me gustó mucho esta frase que él proponía y seguramente me saldrá ahí. Dice lo siguiente: las mentes más grandes, así como son capaces de alcanzar las más grandes excelencias, están también abiertas a las aberraciones más grandes. Los que viajan muy lentamente pueden, no obstante, hacer más progresos siempre que sigan siempre el camino recto que los que corren para luego abandonar el camino. Ahora plantéate una cosa. La idea tampoco es porque seas constante correr, porque ese sería un error. Si tú corres, lo más probable es que te dure eso 3 o 4 días. Es mejor que nos propongamos en este caso metas cortas. No te puedes leer la Biblia en una semana. Imposible. No puedes decir, voy a tirarme 5 días ayunando. Bueno, no lo sé, pero entenderme. Si vamos a empezar de nuevo, propongámonos metas conscientes. Cosas que realmente poco a poco podamos alcanzar. Si no te puedes leer un capítulo, pues léete un par de versículos y empieza poco a poco, pero no dejes el estudio de la palabra. No dejes tu tiempo de oración. A lo mejor no puedes orar 3 horas o 2, no lo sé. Pero ponte 5 minutos. Propóntelo en tu corazón. Voy a buscar del Señor en este tiempo. Y Señor, vengo a ti tal y cual soy. Y quiero buscar tu presencia. Y quédate en ese tiempo. Proponte poco tiempo. No, evidentemente no te vas a sacar una carrera en un año. Pues empieza sacándote asignaturas. Poco a poco. La idea es que seamos perseverantes y que no porque a lo mejor salimos hoy motivados, vamos y que pase un muerto que venga y que lo resucito. Las cosas no funcionan así, evidentemente. No funcionan así. Sino que, como dice este filósofo, las personas que caminan más lento son aquellas que justamente hacen progresos constantemente. Por eso, hermanos y hermanas, constancia. Lo tercero que dice este versículo es creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor siempre. Porque eso es verdad. Si efecto de estos dos productos, firmeza y constancia, es que va a haber crecimiento. Va a haber crecimiento. Pero si no planteamos las dos cosas primeras, evidentemente no vamos a tener crecimiento en nuestra vida espiritual. Y ¿sabes una cosa? A Dios le agrada que sus hijos siempre crezcamos.
A Dios le agrada que sus hijos maduremos. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar siempre a ser de bendición para otros. Lo que ocurre con tu vida muchas veces o con mi vida, cuando vienen los golpes de esta vida y nos golpean de una manera muchas veces muy fuertes, justamente tiene que ver con cuánto yo también puedo en ese sentido soportarlo. Con cuánto realmente en ese momento, en la firmeza de la palabra de Dios y la constancia que yo sé que a pesar de estas circunstancias yo sé en quién he creído, puedo soportarlo y por ende voy a ser también de bendición para otros. ¿Por qué? Porque no eres tú solamente al que le ocurren cosas en este mundo, porque a veces pensamos también, tenemos este pensamiento que somos nosotros siempre, que parece que la vida se ha ensañado con nosotros. No es así, no es así. Si te comparas, por ejemplo, antes de ayer fue, Edwin Henao envió un WhatsApp con respecto a 3 adolescentes en Uzbekistán que habían sido prácticamente apaleados por un familiar suyo. ¿Qué ocurrió? Que esta familia era una familia sorda, ¿vale? Y hay ONGs que trabajan con ellos, y los invitaron a un campamento cristiano. En este campamento cristiano ellos aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué pasa? Vuelven a su familia y los padres también son sordos. Y en este sentido, ser sordo en una comunidad un poco como la islámica, pues es un poco, por así decirlo, son un poco rechazados, son un poco marginados, porque el pensamiento muchas veces es, Dios ha querido que te ocurra esto y Dios, pues seguramente es porque algo ha pasado aquí, ¿vale? Y en ese sentido, muchas veces, en este contexto ocurre. ¿Y qué es lo que pasó? Pues un familiar de ellos les dio una paliza cuando se enteró que ellos habían entregado su vida a Cristo. Y ayer yo estaba con los jóvenes compartiéndoles y estábamos más o menos en una reunión con esto. Y yo les decía, ¿no sabéis el privilegio que tenéis realmente que nos podamos hoy juntar? Muchas veces, de esta manera libre, alabar al Señor, porque estábamos cantando, alabar al Señor, lanzar oraciones a nuestro Dios, abrir nuestra boca, el poder predicar el Evangelio. ¿No sabéis el privilegio que realmente tenéis? Justamente, porque chicos de vuestra edad o más pequeños, hace pocos días, han sido apaleados por un familiar que ha tardado uno en sanarse más o menos una semana en el hospital. Más o menos. ¿Y nosotros, hermanos? Que tenemos realmente la oportunidad de, en este contexto de Occidente, tener este tipo de libertad, muchas veces no la valoramos y no la aprovechamos. Creciendo en la obra del Señor siempre, porque siempre tiene que haber crecimiento y hay muchos ejemplos en la Biblia, como Daniel, como José, como Job. Te podría decir aquí muchísimos, pero sabes, cuando pensaba en esto, había un caso que se me venía en la memoria y una cosa que ocurrió creciendo. Mirad, en la iglesia que estaba anteriormente, conocí a una mujer. Ella se llama Marixa, ¿vale? Ella es de Ecuador. Y ¿sabéis una cosa? Marixa es una mujer, de alguna manera, pues que es solamente madre de familia, no tiene otro apoyo. Y tiene 3 o 4 hijos, creo, me parece. ¿Y qué ocurre con ella? Que los hijos, ella buscó del Señor, ella se involucró en las cosas de la iglesia y demás, y los hijos fueron creciendo también en esa sintonía. Nosotros le conocimos, nos hicimos muy amigos y demás. Pero llegó un momento en el cual ellos tomaron sus propias decisiones, por así decirlo, tomaron su propio camino y abandonaron la iglesia, abandonaron de alguna manera pues ese respaldo que viene de parte de Dios por medio de su iglesia y lo abandonaron y lo dejaron. ¿Y qué ocurre aquí? Que cuando pasa esto, todo el mundo pensamos, Marixa no la vemos más. Pero yo siempre llegaba a la iglesia a las 6 de la tarde, el culto de oración era a las 8. Y Marixa todos los jueves a las 6 de la tarde estaba en la iglesia ya y estaba orando. Y muchas veces, yo te voy a ser sincero, a Marixa no la vas a encontrar en una plataforma, no la vas a encontrar en un púlpito, ni siquiera la vas a encontrar a lo mejor cantando la alabanza o en estos ministerios que muchas veces son un poco más visibles. A Marixa la vas encontrando siendo una de las líderes de intercesión de la iglesia, que clama no solamente por sus hijos, sino que tiene un peso por todas aquellas madres que en este momento pues tienen esta dificultad con sus hijos. Y sabes, muchas veces en el culto de oración me tocó orar con ella. Y eran unas oraciones, hermanos, preciosas. Eran unas oraciones que te hacían llorar. De una madre que a pesar del dolor, de la circunstancia que estaba atravesando, porque sus hijos estaban más perdidos que, vamos,
Pero estaba en una situación, ella, con un derramamiento al Señor, con un corazón que simplemente lo disponía delante de la presencia del Señor, que yo decía, madre mía, Señor, si algún día yo atravieso por una circunstancia, quiero tener ese corazón de adoradora tuyo. ¿Cómo adoraba esa mujer a Dios? ¿Sabes? Nunca le escuché decir la culpa de la iglesia, la culpa de su padre que la abandonó a lo mejor de chicos, o la culpa... Nunca buscaba, Señor, Señor, te entrego a mis hijos. Te entrego constantemente. Y había un corazón de adorador allí impresionante. ¿Por qué? Porque Marisa estaba firme en la roca y porque era constante. Perseveraba en oración. Creciendo siempre. Una mujer que crecía. Mira, voy a terminar aquí, pero quiero mostrarte un vídeo, ¿vale? Que aparece. Porfa, me gustaría que pudieses poner el móvil en silencio, ¿vale? Así no nos distraemos de absolutamente nada. Y voy a poner... Quiero que veáis un vídeo. Este vídeo es un fragmento de la película Rocky. ¿Cuántos habéis visto Rocky aquí? ¿Verdad? Rocky cuando se empieza a pelear y todo. Bueno, no voy a poner una película de pelea porque si no aquí hay mucha sangre y demás. Pero quiero ponerte una película en la cual Rocky se encuentra con su hijo. Rocky ya está retirado del box y le van a dar una oportunidad para que él vuelva a pelear, ¿vale? Y él dice, yo voy a ir a pelear. Ya sabes cómo es Rocky. Rocky es un así, ¿no? Y él se encuentra en ese momento con su hijo y su hijo empieza a recriminarle cosas a él por llevar su apellido. Y mirad lo que ocurre en esta. Quedaros con algunas frases, ¿vale? ¿Cómo estás? Qué alegría verte. ¿Podemos hablar? Claro. ¿Puede ser fuera? Así que vas a hacerlo. Sí, mañana empiezo a entrenarme. Rocky, he hecho contactos. Puedo sacar un dinerito con las promociones. Por supuesto, adelante. Gracias, Rocky. De nada. Vale. ¿No te asusta lo del combate? Estoy muerto de miedo. No lo parece. No tiene que parecerlo. Entonces no tienes por qué pelear. Pues yo creo que sí. ¿Sabes qué? Vivir con tu presencia nunca me ha sido fácil. La gente me ve a mí, pero piensa en ti. Ahora con este jaleo va a ser peor que nunca. No tiene por qué serlo. Pues claro que sí. ¿Por qué? Tú tienes tu vida, hijo. ¿Qué tengo, mi apellido? Por eso conseguí un buen trabajo. Por eso la gente está dispuesta a tratar conmigo. Ahora que empiezo a salir adelante e intentar conseguir algo por méritos propios, resulta que pasa esto. Escucha, te lo pido como un favor. No te embarques en esto. Esto solo te perjudicará a ti y también me perjudicará a mí. ¿Crees que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo último que querría. Ya sé muy bien que esto no es lo que quieres, pero así son las cosas. ¿No te importa lo que piense la gente? ¿No te preocupa que todo el mundo piense que haces el ridículo y eso también me va a incluir? ¿Crees que eso está bien? ¿Lo crees? No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo y llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia.
No olvides visitar a tu madre. Amén. No importa cuánto puedas golpear, sino cuánto estás dispuesto a aguantar los golpes de esta vida, porque la vida golpea muy duro muchas veces, ¿verdad? Y quédate con el final, sobre todo lo que decía esta escena un poco de la película. Muchas veces buscamos culpables a nuestro alrededor, ¿no? Fue por esto, fue porque me abandonaron, fue porque no me atendieron, fue porque... Podríamos sacar muchas cosas, muchas circunstancias, pero una de las cosas que él le reafirma a su hijo es justamente eso, ¿no? Eso lo dicen los cobardes. Y tú no eres un cobarde. Te tuve aquí, en la palma de mi mano, y estoy contigo y siempre te querré. Ese es el mensaje que definitivamente el apóstol Pablo quería inculcar a los corintios. Por eso cuando empieza dice, amados hermanos míos, os amo, y no quiero que por ninguna manera os quedéis en la misma circunstancia, siempre, siendo bebés espirituales. Yo quiero que crezcáis. Quiero que de aquí salgan personas que funden iglesias, que prediquen el Evangelio, pero hasta que no salgamos de esa sintonía en la cual muchas veces nos encontramos ensimismados nosotros, pues lo más probable es que el proyecto con el cual un día Dios nos creó se quede justamente en eso, en proyecto o en promesa y no en realidad. Y yo te quiero animar a que no se quede solamente en promesa, sino que sea una realidad para la gloria de Dios, para la gloria de tu familia, para la gloria para lo cual Dios te ha traído a este mundo y para que justamente otros puedan también conocer al Señor. Si dejamos de crecer, no podemos echarle la culpa a nadie. Es responsabilidad nuestra, solamente nuestra. Y fíjate, el Señor Jesús más o menos dice un poquito acerca como lo de Rocky, ¿verdad? Dice algo como, al terminar, cuando ya se está yendo, dice, y yo estoy con vosotros, le dice a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que tú no peleas esta pelea sola, si no quieres, evidentemente. Pero si quieres lo vas a pelear solo seguramente. Pero Él ha prometido que estará contigo. Él quiere y Él desea, y su deseo es justamente que cada uno de nosotros podamos crecer para su gloria. Qué bonito sería, ¿verdad? Que esta iglesia, de alguna manera, pudiésemos ser justamente eso. No solamente crecer en número, sino crecer en amor, crecer en misericordia, crecer en perdón. ¡Wow! Muchas cosas. ¿Qué os parece si oramos? Y os ponemos este tiempo delante de Dios. Voy a pedir que